saben que sempre reservem un espai del programa per parlar de salut mental, repassem diferents trastorns o altres termes que afecten la capacitat mental d'aquells qui els pateixen. Avui parlarem de la somatització, una paraula que segurament han sentit força i de la qual volem descobrir què significa amb tots els detalls possibles. Joan. Nosaltres no som experts, però podríem dir que es tracta del procés que el nostre cos fa per transformar alteracions emocionals de la nostra vida en dolències que es fan evidents en el nostre organisme. Per exemple, aquell mal de panxa intens que ens complica encara més els minuts abans d'un examen important o quan ens comença a picar el cap perquè la directora de l'escola ens ha fet arribar una carta que explica que hi ha una plaga de polls a l'aula dels nostres fills. Avui descobrirem com funciona aquest procés, quins elements intervenen i, per descomptat, com ja hem avançat en la introducció, parlem d'exemples concrets que de ben segur algun cop heu experimentat. I com sempre, no ho farem sols. Ens acompanya com cada dilluns el David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Vilera, Psicoset, N'Esplugues i Acepteco a León. David, què tal? Molt bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. Hem definit el concepte una mica com bonament hem pogut, però fem-ho amb més precisió. Què significa exactament això de la somatització? Lo habéis explicado muy bien, es un concepto intuitivo, pero en el manual diagnóstico, bueno, el criterio principal sería pues una manifestación física que no hay una causa médica identificable subyacente. Aquí hay un tema definitorio muy inteligente, muy interesante en el sentido de, vale, me duele algo porque estoy estresado, y hasta 2012-2013 en el antiguo manual diagnóstico, para un criterio clínico para diagnosticar un trastorno somático era que hubiera una enfermedad médica que no se haya conseguido como sacar la causa, ¿no?, clínica o el origen de todo ello. Hoy en día, como trastorno somático, que es un paraguas de trastornos que iremos diciendo, no se necesita ese criterio clínico. Con lo cual ha habido como un cambio metodológico muy interesante de, primero, tiene que haber un síntoma médico digamos inexplicable, pero hoy en día se orienta más desde una especie como de vivencia o de proceso diario, ¿no?, de afrontamiento de la enfermedad. Entonces tenemos el trastorno de síntomas somáticos, que es el más general, que es la preocupación más, digamos, desproporcionada y continuada, ¿no?, con ansiedad y con alteraciones en la vida diaria. Luego tenemos lo que se llama el trastorno facticio, que sería el síndrome de Munchausen, que se conoce comúnmente, que es simular una enfermedad no porque le van a dar a uno una ventaja, que puede ocurrir, simplemente porque uno disfruta de la figura también de ser un enfermo, por así decirlo. Tenemos el trastorno conversivo, que se llama, ahora se llama también trastorno de síntomas neurológicos funcionales, que sería una especie de síntoma neurológico, pues un poco más el dolor de cabeza, ¿no? Como las piernas me tiemblan muchísimo, me desmayo o no puedo mover determinadas partes del cuerpo, que sería un trastorno conversivo, por así decirlo, digamos, que es una expresión neurológica, un síntoma, digamos, como más potente, ¿no? Podemos definirlo así. Y lo tendríamos también lo que se llama, como decimos, el trastorno facticio que hemos dicho antes, y el trastorno, por ejemplo, también de Munchausen por poderes, que es que, bueno, esa ganancia se llega a través de la otra persona, ¿no? Es decir, alguien con influencia o poder hace que la persona pues sea el papel de estar enfermo o enferma, ¿vale? Y esto en salud mental se trabaja bastante. Y luego, por último, la famosa, digamos, que se llama hipocondria, el trastorno de ansiedad por enfermedad, que es este perfil de personas que buscan constantemente síntomas y, bueno, validaciones de que tienen una enfermedad muchas veces mortal. Entonces, como decimos, los síntomas somáticos es un paraguas de varios síntomas que hemos citado, también está pues no especificado, con síntomas médicos y demás en el manual diagnóstico, pero insisto, que es un cambio metodológico muy interesante de cómo primero se exigía que hubiera un criterio de ausencia de enfermedad física, como de descarte, ¿no?, como una especie de primero va lo físico y ahora lo mental, y después lo mental como una especie de jerarquía, y hoy en día no se trabaja de esa manera el tema somático. Es una vivencia, es un tipo de afrontamiento. Puede descartarse la enfermedad médica o no, ¿vale? Pero no es un criterio ahora. Es evidente que se trabaja con ello, però no és fundamental per a fer un trastorno de símptomes somàtics. Per resumir una mica, seria una dolència que apareix per la nostra psicologia i no pas per un fet orgànic, no?, del nostre cos. Per exemple, en els dos casos que hem posat com a exemple, sí que entenc que si algú parla de polls o de picor, el nostre cos ens faci una mala passada i ens piqui, el cas, evidentment. Però en el cas d'estar nerviós i que es tradueixi en un mal de panxa, no s'explica per res concret que es centri en aquesta part del cos? Claro, aquí es muy interesante, ¿no? La civilización, filosofía, sí que venimos de una especie de dualismo cartesiano, ¿no?, de mente y cuerpo. Fue un poco, después de la Edad Media, la base, bueno, cosmovisión un poco que se mantenía
en nuestra sociedad hoy en día eso está como descartado, ¿no? Entonces, lo que habéis comentado del estómago, ya desde hace varias décadas, ¿no? El Helicobacter pylori, esta bacteria que aparece bajo el estrés, que se probó, que las personas que lo promovieron, primero se pensó que era algo como una invención y luego se les dio el premio Nobel, tengo entendido por ello. Entonces el estómago, por ejemplo, es una zona muy particular porque normalmente las manifestaciones, como habéis dicho, cabeza, estómago, picores, luego, como decimos, si es neurológico, sí que era un poco más grave, pero en el estómago tiene unas particularidades que digamos que podemos decir en una cruda que se procesan emociones, es decir, se le llama el segundo cerebro, en el estómago en el sistema digestivo hay neuronas, se procesan emociones, entonces está todo conectado, no es lo que se llama el eje, digamos, cerebro-vísceras. Con lo cual, las manifestaciones psíquicas, pues la cabeza, que es un tema muy recurrente, como habéis dicho, y el tema estomacal. Hay manifestaciones somáticas de todo tipo, ¿vale? Muchas veces en dolor crónico, en situaciones, gente que tiene dificultades en la vida diaria de tener una vida razonablemente, por así decirlo, normal, sin un excesivo dolor, con lo cual, sí, en principio es esa manifestación y depende mucho de las características de la persona, de la circunstancia, pero sí, el estrés, el malestar o incluso haber sufrido abandono, abuso o negligencia en la infancia puede provocar un perfil de somatizacions constantes. És curiós perquè a vegades es parla amb casos greus de bullying, no? Sí. Que la persona que el pateix pel simple fet de coincidir en l'espai o de veure la persona que li ha fet aquest maltractament ja somatitza, no? I ja sent dolor abans de que el bullying doncs, es dugui a terme. Clar, per això volem preguntar on és la frontera entre una reacció normal de l'organisme davant l'estrès, per exemple, y una somatització preocupant que perdura en el temps. Muy interesante, Joan. Sí que diría que no es de los trastornos más polémicos, pero sí que a lo mejor es un poco intangible en su tipificación, como decimos, ¿no? Van cambiando los criterios y esa línea de corte es muy compleja. Siempre pongo el mismo ejemplo de en la Primera Guerra del Golfo, los veteranos de SEA, ¿no? Del 1990, 90 y pocos, durante muchos años estuvieron luchando para que se les diera como una especie de seguimiento, de tratamiento a síntomas neurológicos muy graves. Y la respuesta de aquella época del gobierno estadounidense era, no, esto es somático, esto es que estás tienes estrés postraumático y lo manifiestas de esa manera. Luego, años después, se vio que no, que habían estado expuestos a petroquímicos, los incendios que hubo en el desierto y demás, y sí que tenían síntomas neurológicos provocados por toxinas o por agentes, digamos, tóxicos con los que convivieron en su trabajo de soldado. Entonces, Joan, sí que en salud mental a veces los trastornos somáticos tienen lo que se llama un poco de categoría residual, como cajón desastre, de no sabemos qué es. Esto pasa, por ejemplo, con el intestino irritable, que no es que sea somático en sí, pero no poderle una manifestación física clara, entonces tiene que ser somatización sí o sí. Una manera d'explicar l'inexplicable, ¿no? Algo así. Y esto sí que puede ser así, pero en otros casos no. Lo somático puede ser como nuclear, como principal. Entonces, esta línea de corte, con esto se ha avanzado mucho, por ejemplo, con la fibromialgia o diagnósticos, digamos, de cefaleas, migrañas o epilepsias. Pero sí que es verdad que es una discusión muy común en clínica, Joan. Una discusión de qué punto de corte es una manifestación somática exagerada, una preocupación excesiva, o es una manifestación física, porque depende el umbral del dolor de la persona, sus vivencias, ¿no? Su integración de las emociones, ¿no? De los pensamientos, la heterocepción, ¿no? El sentimiento de, la nececepción, el sentimiento del dolor, lo cual es muy complejo, pero sí, yo creo que es una discusión que hay estudios, hay protocolos y pautas, pero no se ha llegado a un consenso de entre dos professionals pueden discutir entre el punto de corte de lo somático, muchas veces no està tan claro. Clar, llavors imagino que és important també com enfoquem això, no? Perquè a vegades penso, hi ha molta gent que té una dolència, crec que això per bé o per mal, ho hem acabat fent tots, i encara que sigui lleu, fem una cerca a Google, o ara a ChatGPT, no? Potser n'hi ha que troben que si la dolència que tenen ve acompanyada, m'invento, per exemple, per una suor que és intensa, podria ser una malaltia greu, tu trobes això a internet i llavors és quan el cos et traeix, podríem dir, i comença a suar. Entenc que amb això hem de vigilar i hem de ser conscients de com aquesta capacitat de sabotatge que té el nostre cos. Sí, també. Lola, es muy interesante. Yo incluso un caso que vemos en clínica de personas que leen el prospecto y empiezan a tener los síntomas que se manifiestan en el prospecto del medicamento, ¿no? Efecto secundario, que es como muy raro, muy inusual. En este sentido podemos decir que cuando intervenimos con alguien con este diagnóstico, muchas veces esto se ve, por ejemplo, en el sistema primario, ¿no? El sistema sanitario, perdón, que ves que esas personas están como en un limbo, ¿no? Van al médico de cabecera, que les manda al especialista, o sea, van como rebotando entre médicos, ¿no? Como que no hay... Muchas veces se echa en falta como tratamientos integrados, porque en casos de trastornos somáticos, lo multidisciplinar, que haya equipo psicólogo, médico, enfermero, enfermera, fisioterapeuta...
es complicado. Entonces, Lola, en estos casos sí que es verdad que estas personas con estos diagnósticos, que se calcula que es entre un 5 y un 7% de la población mundial, encuentran, bueno, una especie de, podemos decir, ¿no?, de desconfianza o de falta de conocimiento o de protocolos unificados cuando acuden a manifestar ese dolor, ¿no? Como decimos, hace una década y poco tenía que haber una explicación médica inexplicable, sí o sí, y hoy en día esto se ha descartado un poco más, pero sí que es verdad que esto es una queja muy recurrente en psicoterapia, de es que si no exagero, esto mucha gente me lo ha comentado, ¿no? La evidencia de la enfermedad. Si no exagero un poco, el sistema no te hace caso. Esto es una gente que está aprendiendo. El tema de los móviles, la hipervigilancia, ¿no? Hay estudios que hablan que la gente joven hoy en día es más perfeccionista que hace unas décadas. Entonces, esta sensación de control, de tener un dispositivo en nuestra mano que tenemos el acceso a Internet, ¿no?, 24 horas, donde sabemos que ese contenido muchas veces tiene un conflicto de interés. Como la propia aplicación o web quieren que, digamos, gastemos tiempo para que nos vendan productos, esa información que podemos recibir no tiene por qué ser del todo factual, ¿no?, del todo, digamos, empírica. Con lo cual sí que es verdad que muchas veces hay que enseñar a las personas a la comprobación constante, el chequeo constante, especialmente la hipocondría, que con un dispositivo móvil siempre vamos a encontrar un justificante, un síntoma que cuadre con una enfermedad mayor y que al final pensemos que vamos a morir o que vamos a estar pues, crónicamente enfermos. Clar, però imagino que aquí hi ha un problema, que és el fet de dir com es pot diferenciar aquests símptomes d'un dia que sí que tindràs un símptoma real i que sí que serà una malaltia greu i llavors, no sé, dius, llavors potser el metge dirà, escolta, és lo de sempre, vés cap a casa, no? I llavors sí que acabarà sent greu. Això, com es pot enfocar des del punt de vista del pacient? Es que es muy interesante porque, digamos, muchos pacientes, como decimos, aprenden cómo exagerar y en este caso, claro, la evidencia de la enfermedad, hoy en día vivimos una sociedad donde la gente vive casi, ¿no?, 8 o 9 décadas de vida, hay menos muerte, puede haber más enfermedades crónicas que duren más tiempo, con lo cual esto es muy interesante. Nosotros en Occidente vemos la enfermedad como algo, digamos, una bacteria, ¿no?, un bichito que podemos eliminar. A lo mejor en culturas más orientales lo ven como una especie de cosmovisión, digamos, de orden, armonía, cuerpo-mente, no sé si me explico. Una persona que, por ejemplo, en China o en Japón diga que está enferma y una persona aquí enferma, es como que lo entendemos incluso de manera diferente. Hay otras veces que es más falta de armonía, aquí como algo en concreto que tengo que quitarme, ¿no?, como un diagnóstico más diferencial. Entonces, Lola, sí que al final es complejo porque se relaciona con conceptos como, por ejemplo, la ipsiedad, que es la idea filosófica del yo, cómo me enfrento ante el mundo, ¿no? Muchas veces la enfermedad en un mundo que es, digamos, impredecible o inestable, la enfermedad muchas veces te da como una etiqueta para tener un yo con el que moverte por el mundo. Es como un medio, podemos explicar. Y esto en algunos casos, ¿por qué la gente se aferra a una enfermedad, una etiqueta de una enfermedad? Porque, insisto, te da como un marco tangible con el que puedes explicar una realidad que és compleja i inestable. Abans parlaves d'una prevalença molt alta, Sí. perquè jo crec que els exemples que hem posat a tots en algun cop a la vida ens ha passat, potser Sí. els exàmens queden lluny, però per altres motius que desperten el nerviosisme en el nostre cos, doncs hem tingut mal de panxa. Però també parlaves de gent hipocondríaca. Hi ha gent més predisposada o susceptible a la somatització que d'altra? Sí, yo creo que no tengo muy claro si hay como un constructo digamos, de rasgo, ¿no? Bueno, un perfil intrínseco de cómo es la persona, pero muy probablemente sí. Estoy bastante convencido por diferentes factores. Primero, la crianza, ¿no? Gente que ha vivido, esto se ve muy mucho en terapia, lo que se llaman experiencias adversas tempranas, es decir, como hemos dicho antes, abuso, abandono, negligencia en la infancia provoca un perfil de somatización. También hay perfiles, yo a lo mejor, que tienden hacia la evitación e inhibición. Esto mismo mucho en psicoterapia, personas que a lo mejor desde muy niños han aprendido a ser, a ver, no sé si miedosos, pero muy inhibidos y evitativos. Y esto puede tener un componente muy relacionado con la somatización extrema. También, evidentemente, con el trauma, como hemos dicho antes, ¿no?, el estrés postraumático. Y también esa división entre lo disociativo y conversivo, es decir, ese mecanismo de disociación que es este mecanismo de defensa natural ante el estrés, está muy relacionado con lo somático. En el sentido de que una disociación extrema se puede considerar de esta manera, ¿no? El cerebro, digamos, el cuerpo se estresa, ¿no?, picos de cortisol, y la disociación lleva a la somatización por diferentes mecanismos digamos, que al final el cuerpo, recordemos, es un circuito integrado, ¿vale? No es solamente uno. También en relación con la dismorfia, por ejemplo, que la dismorfia, trastorno dismórfico corporal, está más en el trastorno del rasgo de obsesivo-compulsivo, pero tiene mucho que ver esa especie de falta de percepción del yo, de la imagen, de mi cuerpo como constructo. Entonces se puede llevar, Joan, desde lo más concreto, que es hay algo de mi cuerpo que no encaja, hasta una idea más filosófica del yo que mucha gente te explica, de que sienten que su cuerpo su canon de la belleza es incorrecto, su figura física, y eso les hace
bueno, desarrollar una especie de bucle de retroalimentación, que esto pasa mucho con los trastornos somáticos, donde al final uno se acaba convenciendo de que tiene algo a base, como habéis dicho, de seguir buscando y buscando pruebas que lo demuestren. I ja per acabar, com sempre fem, donem una mica de pautes, exemples, doncs n'hem comentat durant el programa d'avui, segur que n'hi ha molts, perquè hi ha tants com persones, no? Cadascú pot viure de manera diferent, però què podem fer perquè les somatitzacions no ocupin gran part del nostre dia a dia? Claro, aquí, como habéis comentado antes, un poco la historia familiar y personal es muy interesante, ¿vale? Si hace 20 años la fibromialgia se consideraba como algo somático, esto en consulta se veía, y en efectividad la fibromialgia se considera una enfermedad médica propia, sí, con algunas resistencias. El ejemplo que hemos puesto antes del tema de los soldados es postraumático, es un tema muy complejo, pero sí que es verdad que hay protocolos unificados, normalmente tratamientos conectivo-conductuales, y como decimos, es un aprendizaje, ¿no? Como hablamos, por ejemplo, con el tema de los celos, otras variables son conductas aprendidas. Si aprendemos a chequear constantemente y a comprobar que a lo mejor, poco opinión personal, esta cultura que tenemos hoy en día de la optimización, de contar cada caloría, cada vez que vamos al gimnasio, todos los pasos, que está muy bien, es decir, hay que cuidarse a sí mismo y hay que tener, digamos, una buena dieta, un buen ejercicio, ¿no? Al final viviremos más años, pero creo que esta especie de obsesión por lo optimizado, por lo perfecto, al final nuestro cuerpo, digamos, es una sinusoide, es decir, tenemos cambios, vamos subiendo y bajando, y el estar demasiado pendientes de todo esto probablemente maneje o suba el estrés que lleve como a la somatización. Entonces sería primero una conducta aprendida, y si vemos que se va de las manos, pues pedir ayuda clínica. Hay medicación, lo que se llama comúnmente antidepresivos, que no son tanto, muchas veces funciona muy bien para este tipo de diagnósticos. Tratamientos, como decimos, de sensibilización sensorial, trabajar mucho con el cuerpo, ¿no? Meditación, relajación, el aquí y el ahora, trabajar, digamos, la autorregulación emocional, trabajar la metacognición, el pensar sobre cómo pensamos. Son muchos años de intervención y de terapia, pero digamos que cada paciente, como siempre, necesita como un traje a medida. Pero sí que lo somático se insiste mucho como lo fisiológico, aprender cómo, insisto que pareceré una cosa bastante obvia, pero meditar, respirar, ¿no? El cuerpo es un sistema integrado, la interocepción es un sentido, es decir, cómo percibimos nuestro cuerpo y nuestras vísceras, y el dolor lo mismo. Entonces, el umbral del dolor muchas veces se entrena, hasta mucha gente te lo ha explicado, que a veces de años sufriendo dolor físico, el umbral sube, el umbral baja, con lo cual hay factores personales, familiares, sociales, que son muy interesantes de analizar, pero un poco como pilar diría la búsqueda de la ausencia de la comprobación, es decir, intentar de todas maneras, de manera clínica o de manera como más obvia, no estar, porque hoy en día con la hiperconexión, hipervigilancia que tenemos en nuestra sociedad, digamos que es muy fácil siempre encontrar un síntoma, algo que encaje con algo más mayor. Entonces hacer análisis, digamos, de la situación, de la circunstancia, y si vemos que hay algo muy médico que nos molesta, pues insistir un poco en el médico, que a veces, como decimos, el sistema sanitario es una queja que me ha llegado, que está tan colapsado que a veces si uno no exagera y parece que el sistema te refuerza, ¿no? De alguna manera, es un poco perverso, pero cada caso es único, individual, pero como decimos, tratamientos cognitivos conductuales. Si la cosa, digamos, la situación es muy extrema, revisión médica con medicación, comprobación, chequeo, y esto va desde los niños, ¿no? Desde que la gente es pequeña, enseñarles un poco la espontaneidad y no estar siempre mirando que porque si hacemos caso a cada síntoma, cada picor o cada molestia, el cuerpo aprende, como decimos, es una conducta aprendida que retroalimenta, y acabaríamos desarrollando síntomas somáticos sin que a lo mejor tengamos sensibilitat genètica o no tengamos predisposició a ello. Et vull fer una última per acabar abans de marxar, que potser em dius que no té res a veure amb la somatització, però jo ho provo perquè hi ha molta gent, jo ho he sentit, que diu que una persona jove, amb ganes de viure, vital, és més fàcil que es curi que potser una persona gran, esgotada i rendida. T'ho plantejo perquè no sé si això té alguna relació amb la somatització, però a la inversa, és a dir, que el cos utilitza els sistemes per somatitzar d'una manera positiva, és a dir, predisposar el cos a curar-se. No sé si això és un fet, si hi ha alguna cosa científica que expliqui aquesta sentència que deia, o es una cosa más aviat per donar esperanza a un paciente jove. Muy interesante, por ejemplo, se puede juntar, ¿no? Como tanto en psicoterapia, en psicología, muchos conceptos se superponen con los efectos placebo-nocebo. Es decir, si uno espera curarse, el cuerpo por lo que sea, que también lo del placebo tiene discusiones, de si es un ruido estadístico, el nocebo, que es lo contrario, ¿no? El sufrir dolor porque esperamos sufrir más, ¿no? Una sustancia en principio inocua. Y lo somático, yo creo que, John, es muy interesante lo que hemos comentado,
Porque sí, yo creo que no el optimismo en sí, pero el esperar que haya un cambio, evidentemente el cuerpo esto, digamos que da la circunstancia para que se genera un cambio. Siempre se explica en psicología que la realidad muchas veces es lo que nosotros creamos, es decir, no somos elementos pasivos que recibimos estímulos. Sí, evidentemente no podemos inventar la realidad porque tenemos este poder de cambiar las cosas, pero me refiero a nuestro punto de vista de sí, si pensamos de manera optimista, de manera creciente, que podemos cambiar y mejorar, esto es científico que el cuerpo se lo acaba creyendo. Entonces, sí, esta actitud más joven, optimista, vitalista, ¿no? De que todo saldrá bien, tiene más correlación con la curación. Porque es una manera, digamos, el cuerpo, nuestro cerebro, construye su propia realidad. No solamente somos elementos pasivos que recibimos, como digo, impulso. Entonces, sí, lo que comentas tiene todo el sentido. Se puede relacionar con el placebo, nocebo, con muchos elementos, digamos, psicológicos. Pero sí que es verdad que la expectativa de la curación es la primera base, digamos, para un éxito del tratamiento muchas veces. Y esto, por eso lo somático es clínico, porque por lo que sea la persona, por aprendizaje, genética o entorno, no consigue como salir de esa idea de yo como enfermo, búsqueda siempre de la enfermedad, o aparecen síntomas neurológicos muy graves a través del estrés, que esto puede ocurrir. Con lo cual sí es un tema muy interesante, muy complejo, que reconozco que todavía falta mucho por estudiar, pero sí, creamos nuestra propia realidad y si pensamos que nos vamos a curar y tenemos una actitud más proactiva, probablemente, aunque no sea magia, no sé si me explico, no todo funciona así, necesitamos también elementos, principios activos que nos curen, podemos llegar, digamos, somatizar menos y tener menos subidas o bajadas de malestar o de problemes físics o mentals. Jo crec que aquest últim tema ens podria donar per una secció sencera, la veritat, o sigui que ens ho anotem a la llista. Sí. David Cueto, com sempre, moltíssimes gràcies, molt bona tarda. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.